Bueno, Radio Comerç, bona tarda. Vale. Avui entrevistem a Aline Bujardin, creo que se llama, que está Sí. en Barcelona Actúa, ¿de acuerdo? Aline, por favor, explícanos qué es Barcelona Actúa y para qué sirve. Barcelona Actúa es una fundación que nació en 2011 a raíz de la crisis, de las consecuencias de la crisis en este país y nació con la visión que todas las personas que conformamos esta sociedad tenemos algo, necesitamos ayuda y tenemos algo que aportar. Entonces se creó esta comunidad que es una plataforma, de hecho todo el mundo se puede registrar, es una plataforma web, www.barcelonactua.org. Y evolucionó con los años hasta el día de hoy, donde nos encontramos con una fundación con 7 programas de acción social. Ahora os explico cómo se desarrollan estos programas. Y, eh, y funciona de la siguiente manera. Nosotros creemos que lo... Perdón, es que me estoy liando mucho. ¿Podemos volver a empezar? Sí, sí, espera. Bueno, sí, luego ya cortaremos. Va, ¿vuelvo a empezar? Sí, Barcelona Actúa es una fundación que nació en 2011 de las consecuencias de la crisis económica en este país. Em, Se creó una comunidad de personas que creyeron que era necesario aportar y ayudar y a la vez que necesitaban ayuda. Entonces empezamos a crear esta comunidad, de hecho existe como plataforma web y como una app también, barcelonaactua.org, y la app se llama Backup, y ahí las personas que son voluntarias se pueden registrar y pueden actuar. Y eso es uno de los fundamentos de Barcelona Actúa. Nosotros creemos que aportar y creemos también que ha de ser fácil poder actuar, ¿no? Y por eso también lo facilitamos. Y es nuestra misión. Nuestra misión es apoyar a colectivos en situación de vulnerabilidad, pero a través de la movilización de la ciudadanía. La ciudadanía son las empresas, los comercios, las personas, los vecinos de Barcelona. Y entonces esto es la base de nuestra acción, ¿no? Y a quién apoyamos, a quién acompañamos, acompañamos a personas, sobre todo a personas migrantes, pero no únicamente, a personas en situación de vulnerabilidad, y lo hacemos a través de 7 programas, ¿vale? Estos programas tenemos un programa que se llama La Llar del Raval. Es un programa donde acompañamos a personas en situación de sinhogarismo. Tenemos un centro que es tipo un centro abierto en el Raval, donde damos cenas, desayunos, clases de idioma, espacios de socialización, espacios también de alfabetización digital, un acompañamiento personalizado, incluso con temas administrativos y legal. Tenemos un programa dedicado también a familias migrantes, familias monomarentales, madres con niños que han migrado aquí hace poco tiempo y que necesitan aquí encontrar una red de apoyo y toda una serie de acompañamiento para poder tener una situación estable. Las personas migrantes, como sabéis, pues son personas las personas en situación de vulnerabilidad migrantes son personas que llegan aquí sin tener una red de apoyo. Entonces, Barcelona Actúa el eje vertebrador, ¿no? De Barcelona Actúa es este, ¿no? Es a través de la socialización, a través de la creación de una comunidad, de una red de apoyo alrededor de cada persona migrante que llega aquí, podemos hacer
que esta persona encuentre los pilares aquí para poder tener una vida más, un trabajo estable, para tener documentación en regla, para tener una formación, para conocer, para saber hablar el idioma, hacerse amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todos nuestros programas, empezando por ese de Familias de Almond, pero también el de Landing, el de Backstation, son programas que atienden a personas migrantes y que intentan darles todo este apoyo a través de la movilización de la ciudadanía. Y luego tenemos unos programas de acogida, los programas Backstation y Familias de acogida, donde actualmente tenemos más de 50 plazas donde acogemos a jóvenes migrantes, jóvenes que han migrado estando solos, que no tienen ningún referente familiar aquí. Y entonces aquí les apoyamos de manera muy integral. O sea, aquí llegan, hay jóvenes extutelados, hay jóvenes también solicitantes de asilo y tal, que todos tienen una situación administrativa complicada, entonces les acompañamos con todo este tema administrativo y legal, pero no únicamente. Ellos en las casas, en las backstation, tienen clases de idioma, tienen voluntarios que son referentes. Hay muchos vecinos, ciudadanos de Barcelona que se movilizan en Barcelona Actúa siendo referentes, es decir, un referente es como un mentor, ¿no? De un joven recién llegado, en que le puede acompañar, que va a tomar un café, que va al museo, que va a la playa, etcétera, ¿no? Con él, y o sea, es su amigo para unos meses y tienen todos los jóvenes de las casas están en un curso formativo y el objetivo es la emancipación sostenible, es decir, que cuando se van de las casas, pues tienen un trabajo y una habitación, ¿vale? Ningún joven que entra en la casa se vuelve a ir a la calle. Y luego tenemos dos programas de becas. Uno de becas se llama Becas UBAC, son becas universitarias para becar a los 4 años de universidad de jóvenes que están en institutos de máxima complejidad de la comarca de Barcelona. Am, y, ah, les acompañamos también con clases de idioma, mentoría, etcétera. Y luego un programa de recién creación que creamos en el 2022, el año pasado, que se llama Migrant Up. Y este programa, la ambición de este programa es acompañar a personas migrantes de origen que tienen estudios superiores en su país de origen, pero aquí no han conseguido homologarlos o están trabajando en trabajos de muy poco valor añadido. Por tanto, lo que hacemos es becarles para que puedan convalidar sus estudios y acceder a trabajos de alto valor añadido. Así resumiendo, esto es lo que hace Barcelona Actúa. ¿Cuántos voluntarios hay? Mira, justo acabamos de sacar la memoria del 2022. Hay un poquito más de 1.000 voluntarios que se movilizan al año. Caramba. ¿Y cómo puede uno Este es hacerse voluntario? posible em, con la plataforma barcelonaactua.org o con la app Mm. Backup, B-A-C-A-P-P. Es muy sencillo, o sea, esto también forma parte de nuestra visión inicial que te explicaba, que la, queremos que sea fácil poder actuar. Entonces, uno se registra y una vez está registrado, ya accede a un calendario de actividades donde puede apuntarse a actividades de voluntariado. Entonces, primero se le invita a una sesión formativa donde se le explica todas las opciones que tiene, pero luego el voluntario tiene mucha libertad para escoger en el calendario de forma digital las actividades a las que quiere, puede asistir en función del nivel de compromiso, de la disponibilidad que tiene, del interés que tiene, etc. Me estabas explicando que todos dan y todos reciben. Es decir, Sí, Dime, dime. en Barcelona Actúa trabajamos con ecosistemas, es decir, hay las personas acompañadas, las personas voluntarias y los financiadores, ¿no? Y esto es sostenible siempre y cuando cada uno da y recibe,
¿vale? Las personas acompañadas, por ejemplo, pues reciben, ¿no? Reciben ahí ayuda, acompañamiento, formación, etcétera, pero también también hacen voluntariado, también pues comparten, ¿no? Aspectos de su cultura, comparten, enseñan su idioma o los financiadores también, ¿no? Dan, obviamente, hacen una aportación económica, pero también reciben, hacen voluntariado corporativo, reciben muchos datos, números sobre qué es lo que hacen posible con su aportación económica. Y luego, que eso les ayuda, ¿no? A nivel interno también para explicar lo que hacen. Y luego, las personas voluntarias que me preguntaban, ¿dan tiempo? Si dan tiempo, también dan expertise, dan formación, algunos con su expertise, ¿no? Dan acompañamiento, empatía, cariño. Y también reciben, es muy importante, o sea, reciben formación, ellos también reciben gratitud, reciben también una experiencia muy, muy rica, reciben pueden practicar habilidades, adquieren nuevos conocimientos gracias al voluntariado. O sea que es la base el poder como dar y recibir para que eso sea sostenible. Bueno, yo tengo muy claro que el voluntario recibe más de lo que da. Y por eso invito Así es. a todo el mundo a que contacte con vosotros para ayudaros en vuestra labor, que además seguramente se está incrementando la necesidad en los últimos Sí, años. sí, de hecho los programas de acogida que te contaba los hemos impulsado desde la pandemia, viendo la extrema necesidad de estos jóvenes que se quedaban en situación de calle, y hemos creado, ¿no? Con muchas colaboraciones estas casas de acogida, Backstation, para dar respuesta a esta necesidad creciente de, de personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, está clarísimo que suerte que hay organizaciones como vosotros que suplen lo que la Administración no es capaz de hacer. Yo os agradezco mucho esta labor que hacéis. No tenía ni idea de... Yo he colaborado una vez con vosotros haciendo formación y realmente no tenía ni idea de la labor que estáis haciendo. Es fantástico. Te agradezco muchísimo la entrevista y lo que estáis haciendo. Sí, es muy amplia gracias. También contamos, es verdad, con subvenciones de la administración pública, Sí, claro. que hace posible también que entidades como nosotros podamos actuar, pero es verdad que el más del 50% de la financiación de la fundación es privada. O sea, son empresas, comercios, pequeñas empresas, socios individuales que lo hacen posible. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan.